Buenas, buenas y bienvenidos a otra emisión más de Tomate 20. Acá pensamos y nos pensamos en los juegos de rol y hoy en un poco más que los juegos de rol también vamos a hablar de juegos en general y juegos de video porque en un instante nomás vamos a estar hablando con Rocío Mieres, que nos va a contar un poco. Ella, voy a nombrarla después como se autodefine en sus podcasts porque a Chío no se queda solamente con decir que es una socióloga que investiga sobre videojuegos, dice mucho más cada vez que se presenta. Pero antes de empezar con la charla de hoy, que sin dudas va a servirnos para profundizar en estos temas que nos pegan tan de cerca a los juegos de rol y a los juegos en general, vamos con los avisos parroquiales de siempre, mientras ustedes se van sumando ahí en el chat. Recuerden, por cierto, que pueden, por supuesto, hacer sus preguntas, sus comentarios, sus experiencias que quieran compartir. Bienvenidos sean. Mientras estemos acá en el chat con Chío, los vamos a ir revisando y los vamos a ir leyendo y comentando a medida que pasen. Yendo a los avisos parroquiales, recordarán que, primero y principal, vamos a hacer una pausa porque me estoy olvidando, Lito me va a matar si no. Estamos estrenando un overlay, se le dice, ¿no? Nuevo, hecho por nuestra queridísima Pocho, así que puede haber alguna cosa que haya que corregir, pero más o menos estamos probándolo hoy. Si ven algo que no esté funcionando bien, nos avisan. Todo esto es así, improvisado como se hace. Y yendo ahora sí a lo que quería decir, notarán que tenemos acá abajo mío, acá lo van a tener, dos loguitos que están cambiando. Uno ya lo conocen, es el de Hero Forge, que somos afiliados de Hero Forge. Es una página donde ustedes pueden hacer sus propias miniaturas 3D. Tienen un montón de especies, un montón de armaduras, armas, efectos para ponerle. Las pueden pintar, las pueden descargar para usar como tokens, como imágenes en Roll20, por ejemplo, si quieren, o las pueden mandar a imprimir, ya sea directamente desde Estados Unidos y que se las manden, o si son un poquito más ahorrativos, y se los recomiendo, bajarse los archivos STL para imprimirlos con su impresor 3D de confianza allí cerca suyo, que seguramente es mucho más económico. Y si lo hacen a través del link que les aparece en unos segunditos en el chat, nos ayudan, nos llevamos una pequeña participación que, bueno, ayuda a mantener el canal. Por otro lado, formalmente anunciamos que somos embajadores de Roll20. Somos embajadores de Roll20, les pedimos serlo y nos dijeron, bueno, pues sí, chicos, adelante, allá van. Así que nada, nosotros usamos Roll20 en nuestras partidas, es una opción gratuita, pueden pagar para tener más funcionalidades. Súper recomendada por nosotros para ser una de las más accesibles, no es la única ni mucho menos, pero la verdad es que nos funciona bastante bien y en la mayoría de nuestros streams de rol las pueden ver. Dejando de lado eso, que son los avisos parroquiales, vamos ahora sí a lo que importa. Estamos acá con Rocío Mieres, que le dicen Chío, le vamos a llamar Chío. Es una millennial que ha asumido a su espíritu animal y que insiste que es un mapache en internet. Y las malas lenguas dicen que es una socióloga, docente e investigadora, actualmente en proyectos relacionados a videojuegos, su aplicación en la educación, y también es miembro de diversas redes de investigación relacionadas al mundo gamer y geek. Chío, lo voy a decir yo, porque si no parece que se está haciendo, como decimos los argentinos, autobombo, que se está vendiendo demasiado. También participa en un proyecto de Radio Demente, si no me equivoco, donde tiene un programa llamado Pixel Raccoon, que hemos visto, escuchado, mejor dicho, antes de hacer esto. Así que ahí tienen la presentación de Chío. ¿Cómo estás, Chío? ¿Todo bien? Bien, súper. Con un poquito de tuto de la noche, de mitad de semana, pero bien. Bueno, bien. Chío, antes de empezar, tengo que hacer una pregunta obligada, que es ¿por qué los mapaches? ¿Por qué tanto sobre mapaches en todo? Quiero saber un poco de eso. Mira, la historia es menos épica de lo que la mayoría de la gente piensa. Alguna vez encontré una imagen en internet de un mapache que estaba ocupando los mismos audífonos Razer que estaba ocupando yo, los rosados con orejitas de gato, en una mantita jugando en un computador con cara de ¡ah, mi existencia! Y con energética al lado. Y llegué y dije ¡oh, es como si fuera yo! Y a un rato que los mapaches son un animal interesante, ¿cachai? Y que tienen muchos memes, porque como tienen pulgares hacen muchas cosas. Absolutamente. Entonces llegué y dije, me paparasearon y no caché. Y fue un chiste que se me salió de las manos y llega un momento en donde uno dice, o me subo yo mismo a esta ola, o lo voy a sufrir. Y el chiste se me sigue yendo a las manos y ahora tengo un enterito de mapache con lo que de repente streameo. Se ha generado todo este tema del podcast de la radio, de Twitch. Claro. Y ayuda un poco
es chistoso porque apela un poco como de cuando Rocío llega y está hablando, está en su forma de licenciada, es una persona súper seria. Cuando está el mapache es como, ¿saben qué, chicos? Hoy día de verdad tengo como media neurona, prometo que soy una persona inteligente, pero hoy día no me da. Vamos a comer chatarra, vamos a tratar de decir cosas, probablemente esté hablando pésimo, pero confíenme, usualmente soy una persona inteligente. Entonces... se ha transformado en un tema como en un punto medio de como, no quiero ser un adulto responsable, entro en modo mapache, me voy a comer comida chatarra, estoy tomando energética, jugando, y es como, no, la responsabilidad se fue, está 4 horas tarde, no, adiós, me voy. Muy bien, muy bien. Chivo, ¿hace cuánto que estás más o menos streameando o produciendo contenido relacionado a esto de vincular tus estudios con el tema de los videojuegos? ¿Hace cuánto estás, por ejemplo, en el podcast que estás acá de Radio Demente? La mayoría de los proyectos en los que estoy ahora estoy hace relativamente poco, un año streameando, un año más o menos teniendo el podcast. Sí. Pero yo vengo trabajando y haciendo este tipo de cosas desde antes de salir de la universidad. ¿Ah? ¿Ahí relacionado a videojuegos específicamente? Con videojuegos estuve trabajando un tiempo en temáticas de eSport, estuve viendo temas de rol, es básicamente ñoñerías en general. Muy que bien. Proyectos han ido, proyectos se han ido, proyectos he tenido que decir, sabes que no tengo suficiente tiempo, porque otra cosa es mientras estás en la universidad, cuando sales de la universidad, cuando tienes trabajos más estables, temas de tiempos, y de repente hay proyectos que uno se desencanta. Entonces partí con unos blogs que hay por ahí, que los tengo en Medium por si todavía los quieren leer. Sí. Tuve otro podcast con un compañero antes que se llamaba Millennial Falcon, donde hablamos de distintas cosas, un poco muy como buen lo que nombre. hago. Sí, un poco en esta mezcla como entre lo que hago en Twitch y lo que hago en el podcast de Pixel Raccoon, que es como, ya miren, sí. Una cosa es como, mi opinión personal es esto, pero mi opinión profesional al respecto, que es un poquito más elaborada, es esta otra. Es exigente y cansador a veces, ¿no? Tener que ocupar ese lugar profesional, de ser un poco más serio, ¿no? Yo ya me he reído un poco porque al principio uno dice como que para hacer la diferencia te tenés que poner acá desde una perspectiva súper seria. A mí me lo encuentro súper cansador tener que estar tirando los cartones en la mesa cada rato que yo hablo. Creo que llevo suficiente tiempo hablando de distintas cosas. Acá me da de verdad mucha lata tener que estar peleando mi lugar en el tema de... también es mío, me lo he ganado, no tengo por qué justificártelo. Entonces, en general, siempre hablo en esto de lo que te decía, como el mapache que estamos hablando, y cuando tenemos que hacer, ya, vamos a hablar de algo serio, es como, me voy a poner mi sombrero de sociólogo, que tenemos un sombrero, le vamos a poner lucecitas RGB, que ya es como, ya, es lo chistoso, pero esto de verdad tiene algo serio. Después ya hablamos lo serio, se entendió y esto, volvamos a... Porque todo esto partió cuando yo estaba, después de hacer mi tesis, que me moví un montón en círculos de los primeros o los pocos investigadores en videojuegos que habían en Chile. Yo soy parte de una red de investigadores de videojuegos. ¿Qué hacemos? Porque siempre los que vienen desde el área de videojuegos, que son desarrolladores, ya sea... Desarrollar me refiero no solo a videojuegos, sino que juegos de mesa. Yo estuve mucho tiempo testeando también juegos de mesa, juegos de rol. Sí. Siempre llegan gente súper motivada, súper interesada, y siempre pasa que es la misma tesis. Siempre es la misma pregunta. Entonces como, pero si ya estamos en espacio de superar esto, de preguntas, es como, no, los juegos no hacen a los niños estúpidos. No, esto no es lo mismo que la adicción de apostar en el casino. No, esto no es una tragamoneda. Entonces, no es satánico. Las Nintendos no queman cabezas, chicos. No hay ninguna investigación hasta ahora que diga que sí. Muy bien, fantástico. Entonces, y que sale de repente gente a decir que consumir juegos es como darle drogas duras a los niños, o que ningún adulto que no tenga problemas mentales y que sea un sociópata juega tan viejo, y al mismo tiempo te dicen estas industrias que mueven tantos millones y todo el tema. Entonces como... podemos empezar a despejar esto para que veamos de verdad el terreno, como cuando estoy jugando rol y el máster dice, ya sabes que hay que sacar la cuadrícula. Sí.
para ordenar a todos, un poco eso. ¿Por qué Entonces, crees que se da? Porque ya lleva varios años y cada tanto siempre hay una repetición de esto con distintas variantes, ¿no? Fue el pánico satánico con los juegos de rol y te otras digo, cosas el más. rock and roll, El la rock and roll. televisión, el divorcio y los videojuegos. La razón de todos los males de los videojuegos, porque yo trabajo más videojuegos que otra cosa, pero... yo creo, y esto es como diría, poniéndome mi sombrero de socióloga, Sí, hay ciertas razones estructurales de problemáticas que siempre se repiten porque son estructurales en la sociedad, en específico. Las últimas décadas hemos tenido cambios sociales y culturales súper rápidos, hablando a nivel histórico sociocultural. 10 años es un parpadeo cuando estamos hablando de este tipo de procesos. Usualmente lo más rápido se mueren 30. O sea, vertiginoso. El mundo en donde mis padres vivían y el donde yo crecí no existe ya, básicamente, fuera de nuestros recuerdos. Sí. Entonces, genera este vértigo y las personas en general, cuando ven que no se cumplen ciertas cosas o que hay ciertas problemáticas, lo más fácil es echarle la culpa al nuevo factor que está acá presente. Entonces, por ejemplo, yo hablo de muchas temáticas y disculpen si parece que me estoy como autopublicitando, pero son como las cosas que hago. He trabajado mucho en ciberseguridad con niños y de repente me contactan papás para hablar sobre el tema de los videojuegos, de las redes sociales, que TikTok. Y hay muchos papás dispuestos a aprender a hackear un computador y un celular en vez de tener una relación con sus hijos. Claro. Y es como, ¿sabes qué? Todo esto se soluciona súper simple, súper simple. Ten una relación de verdad con tu hijo, no solo de autoridad. No solo en el momento en que te despegaste tú como adulto de tu celular para decirle a tu hijo, oye, ¿sabéis que hiciste las tareas? Tenía un 4, ¿por qué no es un 6? No, ¿sabéis que estoy castigado? Listo, hoy de nuevo a los Nintendo. Es porque estáis viendo TikTok, ¿verdad? Ese no es una persona que va a tener ganas de interactuar, generar una relación o hablar de las cosas que está pasando. Y por supuesto que uno trata de generar su identidad y su espacio, su ecosistema, por así decirlo, en lugares donde uno se sienta cómodo. Entonces, ¿por qué tú, que decidiste, queremos pensar, decidiste tener un hijo, no generas tú un ecosistema para que el espacio en donde sea ahí, contigo, y no con extraños en internet, en donde de verdad puede ser es un poco lanzundado. Claro. Lanzondado. Ahora, antes también sucedía, podría ser, no sé, quizás con quién se está juntando tu hijo en la plaza, quizás con quién se estaba juntando en la discoteca, quizás con quién se está juntando. ¿Estás segura que está en la casa de quien dijo que estaba? No es para iniciar una paranoia, pero es como, es el mismo fenómeno, pero tiene una diferente skin. Claro, absolutamente. Entonces, termina siendo ¿qué es lo un más chivo fácil? expiatorio, sí. Sí. Entonces, ¿qué termina siendo? ¿Qué es más fácil? No, es que son los videojuegos, los celulares, los Nintendo. Cuando recordemos que en algún momento histórico hay un cambio de cómo se dan las interacciones. Antes yo alcancé a ser niño de que tú podías salir a jugar a los pasajes. Se jugaba en la calle. Llega un momento también en donde toda la familia se vuelve cada vez más nuclear y menos extendida. Tiene todo este proceso de ambos padres trabajando por lo menos un trabajo cada uno. Y hay una sensación de riesgo mucho más alta. Entendamos que en estadística y en datos duros, este es el momento histórico más seguro que hemos tenido hasta ahora. Más segurísimo. Pero aún así, siempre tenemos mucho miedo de cosas que puedan suceder. Claro, bajo eso, la estadística de verdad de cosas que nos pueden afectar la seguridad y otra es la percepción que tenemos de eso, ¿no? Son dos cosas diferentes. Sí. O sea, esa puede ser una discusión súper interesante, pero no creo que viene como en la profundidad ahora. Sí. También se empiezan a morir los barrios y empiezan a aparecer muchos las super torres y los edificios muy altos. Pasamos de 4 pisos, 21 pisos, ya estamos en 50 pisos más o menos. Entonces ya no hay barrio. ¿Y qué hacen los papás? Mira, ¿sabes qué? Del colegio a la casa, y en la casa tiene las llaves, pero no salgas, toma TV cable, toma un computador con internet, toma una consola. Claro. Entonces muchas veces hay recuerdos de que es alguien emocionalmente importante quien nos acerca a los juegos, cualquier tipo de juegos,
Ujú. Ya sea desde andar en bicicleta, los videojuegos, tu primer juego de rol, tu primer jugar en el verano, los juegos de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina siéndose una comunidad en relación a la interacción que tenemos, no necesariamente de forma sincrónica, sino que también de forma sincrónica con el jugar con otras personas en la misma generación que están en la misma circunstancia. Nosotros fuimos niños de departamento. Eso es lo que se escribía en esa época. Así como ahora dicen, los niños están obsesionados con el Fortnite, nosotros Sí, éramos los niños de departamento. Ya mirá vos. habíamos perdido lo milagroso que era, no sé, estar hasta las tantas medio perdido en la calle y que tal vez a uno le iba a atropellar un camión y uno nunca iba a saber, ¿cachai? O sea, historias así habían. Pero Wow. ahora es como, ¡ay no! ¿Con quién está chateando? Ah, pues el riesgo es un poco el mismo. Usted tampoco sabía con quién estaba hablando en la plaza su hijo antes. Chico, ¿cómo llegaste a la sociología, vos? ¿Cómo fue tu Oh. encuentro con la sociología? Mira, yo estaba saliendo del colegio, estaba en el proceso de mis últimos 2 años, más o menos, lo que acá es tercero o cuarto medio, los últimos 2 de los 12 años de escolaridad obligatoria, Ujú. y tratando de ver qué demonios iba a hacer con mi vida. Y mi padre me dijo, me da lo mismo lo que queráis estudiar, pero yo te pago una sola pasada por un año de una carrera. Ok. Eso es. Es como, es una oportunidad, es lo que sea. ¿Quieres estudiar física? ¿Querías estudiar, no sé, querías un curso y aprender un oficio? Pero piénsalo. Y yo tenía muchas áreas de interés, siempre me interesó mucho el área de las ciencias sociales y las humanidades. Y estaba así como, ¿qué demonios estudio de ahí? Porque uno diría, sí, es achicar bastante el espectro. No. Es como tratar de encontrar una dote cuando tienes todos los manuales de 3.5. Claro, absolutamente. Demonios. Es No como, sabes qué ya, elegir. sí. Quiero una dote marcial. Ya. ¿Cuál? Parálisis por exceso de opciones. Entonces tuve la suerte de conocer un par de sociólogos y vi que finalmente la sociología tenía un poquito de todas las cosas que a mí me interesaban, por lo tanto funcionaba muy bien como un toolbox. Ujú. Mis amigos dicen que yo tengo complejo de ser maestro chasquilla o jack all trades, Ajá. así que esto funcionaba bastante bien. Así que entré y puedo decir que tuve la suerte de que entré muy de suerte a lo que yo considero es mi vocación. Ok, eso es importante. ¿Por qué la consideras tu vocación? No me he arrepentido ningún día de haber estudiado lo que he estudiado con lo difícil que es ser sociólogo en Latinoamérica. Ujú. Sociólogo, dedicado a investigación y más encima videojuegos. Uy, lo facilito se me ocurrió. Facilito. ¿Qué hace Chio Eh, para que también quienes nos están viendo en el chat capaz lo entiendan en la práctica? ¿Qué ujú. hace una socióloga en este caso dedicada a investigación en videojuegos? ¿Cómo es? Obviamente no todos los días son iguales y lo Ajá. hemos visto con diversas profesiones, ¿no? Que lo hemos preguntado, pero ¿cómo es un día estereotípico de trabajo de sociólogo? Bastante aburrido, debo de decir. Leo mucho, suelo tener que estar leyendo bastantes libros y papers, porque mientras estoy preparando alguna investigación o algún análisis, también estoy preparando clases, estoy evaluando, estoy lidiando con todo lo que significa ser docente. Al mismo tiempo es como estoy armando tablas en Excel, estoy tratando de aprender, no sé, un amigo me está tratando de enseñar a usar Power BI para hacer el proceso más fácil. Y después hacer investigación no es como que tenga uno un horario de oficina, por así decirlo, por más que trate de ordenarse así, Claro. sino que de repente uno tiene unos inicios súper caóticos, porque iniciar una investigación es como cuando uno inicia una súper buena idea, en el sentido sarcástico. ¿Alguna vez has iniciado un proyecto because esto tiene que ser una genial idea? Claro. Uno empieza así. Uy, tengo dudas. Y uno empieza y propone una investigación. Mira, te lo pongo en un ejemplo. Yo estaba en otra investigación, porque aparte trabajo economía, Ok. y el jefe de proyecto me dice, Mieres, se viene el pre-ALAS. Deberías enviar una de las cosas que estás trabajando por otro lado, que yo siempre pienso que nadie las lee, que estoy así como haciendo
Yo lo disfruto, pero es como, ¿qué me está pescando? Sí. Entonces me dice, envíalo, no tenéis nada que perder. Y yo así como... ¿Qué es el Prealas, chico? El Prealas es un congreso anterior al que se hace de sociólogos latinoamericanos. Ok, perfecto. O sea, de México para abajo. Muy bien. Te dijo entonces que lo envíes y... Que lo envíes porque llevas trabajando, por ejemplo, temáticas de mujeres en Twitch, streameando videojuegos. Lleváis como un año hueveando con esto. Envíalo. Porque ya hay participando y tenéis caleta de información y por último que alguien te escuche. Y yo así... Nah, pero si no me van a pescar, ¿quién pesca las cuestiones que uno hace de jueguitos y con lo que me ha costado en nicho? ¿Qué me va a pescar esta gente? Mieres, envíalo. Obvio, llegué yo, cual mapache, pateé la cuestión todo lo que pude. Me dice, ¿lo enviaste? No, Mieres, envíalo. Ahí, 2 noches antes de que se me cerrara el periodo, escribiendo esto y así como, no me van a pescar. Bueno, me llegó... Nos gustó tu propuesta de investigación. Estás adentro del Congreso. Muy y yo, bien. ¿what? Así, no pensé que iba a ir tan lejos. Sí. Y después vino lo siguiente, así como a los memes. Si no son las consecuencias de mis propios actos, ahora tengo que preparar una presentación, demonios. Entonces, mientras corro preparando, leyendo así como un mes después, era así como, ¿qué demonios escribí? Se supone que yo sé, pero no sé. Lidiar con el tema, cuando entra esto, con el síndrome del impostor, claro, sí. que es súper duro. Y ahí estaba yo en un congreso con un montón de gente de sociología, hablando de economía, así como colegas. Imagínate, eran todos doctores o candidatos a doctor y estaba ahí yo con mi sencilla licenciatura, porque todos sabemos que lamentablemente uno llega de repente un cuello de botella. Y están hablándome, no sé, de la constitucionalidad de la independencia del Banco Central, los cambios en consumo que se hacen a través de redes sociales, qué pasa con las generaciones a través de la deuda o no deuda, cómo ha cambiado las deudas educativas, la forma en cómo se consume y se programan otros tipos de gastos, identidades. Y ella estaba, ¿han escuchado esto como de los bits en internet? Generación de contenido. Bueno, y ahí había gente escuchándome. Igual me sentía, como decimos acá en Chile, como poroto en paila marina o como huevo con hombro. Es como... Ok. Bueno, y ahora tengo colegas que me preguntan más sobre las cosas que estoy haciendo y yo así. ¿Ok? ¿Por qué decidiste? Sí, no, decime. De repente es como... Entro como en 2 modos. Uno, yo sigo siendo el estudiante en práctica hasta que alguien dice algo que no corresponde y es como, mira, yo como licenciada en sociología, con 4 papers publicados e indexados, docente, que trabajo para Chile, he visto proyectos en Argentina y en México que colaboran esta institución, te voy a decir, eres un imbécil, estás diciendo pura hueá. Adiós. Pero con datos. Y citado en APA. Por supuesto. Chío, ¿por qué dentro de todo, obviamente, la amplitud que tiene la sociología, te llamaron los videojuegos? ¿Cómo fue que elegiste orientar tu estudio, ¿no? Tu campo de estudio en particular hacia eso? Sé que es un poco más lo que has hecho, ¿no? Digo, sé que has hecho otras cosas, ¿no? También relacionadas a la ñoñería, ¿no? Pero mi main es videojuegos, es como por lo que se me conoce. Sí. Créanlo o no, yo partí más metida en los juegos de rol que en los videojuegos. ¡Apa! Interesante. Bueno, entonces cambio la pregunta. ¿Por qué? No, espera. Entonces, de varias ñoñerías, a mí me pasó... Tengo como varios primeros encuentros con los videojuegos a nivel infantil, pero sobre todo, antes de entrar a la universidad, pasó un caso típico de estos de diarios, de que, bueno, a mí se me había muerto mi PC, con unos amigos habíamos cachado que iba a salir un juego gratis en el diario, nos compramos todo el diario, mi PC murió y se lo pasé a una amiga que a ella no le tincaban tanto estas cosas. Se obsesionó. Tuvo lo que llamaríamos un consumo problemático de videojuegos. Casi se echa el año, wow. Con peleas, con todo el tema, así como de lo bonito a lo feo de un consumo de videojuegos. Los papás se estaban divorciando, lo cual explica un contexto un poco más complicado con un montón de cosas que no voy a contar porque no es mi historia.
totalmente. Se involucra a la hermana menor a jugar con el mismo problema de consumo de videojuegos. De hecho, la hermana después terminó entrando a desarrollar videojuegos. No sé si terminó. La madre se mete y parte de las causales del divorcio es porque la mamá en este estado se gastó hasta 1 millón de pesos chilenos en donaciones en Ragnarok Online. Wow. Y yo así como, ¿cómo demonios esto escaló tanto? ¿Qué pasó acá? Yo vengo de cuando se hablaban de los niños rata al principio, así mal. Uh-huh. Y tenía una pareja en ese entonces que los hermanos ya trabajaban como developers en videojuegos. Sí. Y contaban el otro lado de lo bacán del tarreo y así como, ¿cómo estas dos realidades se interconectan con este... Ahora puedo decir objeto, en esa época, wea, ¿cachai? Es como, ¿qué demonios tiene esto? Esto es un CD, esto es internet, es un poco de electricidad y lucecita. Es como... Claro. Porque yo venía de los juegos de rol pasan a videojuegos como juegos RPG, MMORPG. Sí. Y empecé mi carrera. Y empecé a ver que muchas de las cosas que me estaban pasando en los ramos se condecían mucho primero con las hojas de personaje cuando tú te armas un personaje en juegos de rol. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, hay un área de la sociología que estudia mucho la legitimidad y el liderazgo a través del carisma. Ajá. ¿Cómo defines y cómo estudias carisma? Y de repente yo leía estas cosas como, pero esta es la definición de, mira, en el manual de vampiro, cuando tú tenías esto, es la misma definición, es la misma. Y mira, y esto funciona así, y esto... Y empezó a hacerse cruce. Claro. Y después cuando se empezó a complejizar con otras áreas fue, esto es lo mismo que este juego. Profesor, entonces tenía un muy buen amigo, Pablo, que no creo que me esté viendo acá, en donde nos empezábamos a reír y a conversar y a hablar de las cosas y era así como, mira, esto es como en este capítulo de anime o en esta serie que estábamos viendo o en esta película de superhéroes, mira, si este es lo mismo que pasa con Arthas en WoW cuando en tal expansión, ya, a buscar en internet, entonces era como nuestra forma de relacionar lo que nos estábamos aprendiendo y era a través de fenómenos que estábamos aprendiendo en videojuegos. Esa era nuestra ancla. Y empecé a hacer, no de una forma muy mentada y pensada, todos mis trabajos en relación a este fenómeno de videojuego, de los que se me permitía hacer, es como... Claro. Mientras estudiabas esto. Mientras estudiaba. Ok. Y llegó el momento de mi tesis. Y yo ya veía así como, esto ya explotó, esto ya no es un grupo de niños, son adultos que están haciendo carrera en esto. Ya no solo estamos hablando de niños rata, estamos viendo logos de Nación Gamer, estamos entrando en eSport, LOL estaba empezando a explotar y a llenar arenas, estábamos hablando de los primeros, no los primeros, pero ya estaba entrando en el mainstream los temas de los premios de Dota. ¿Qué pasaba con Pokémon? Es como, ya se empezaba la masificación, a entrar duro en el mainstream. Sí. Y se venía la discusión entre el gordo granudo, no sé si se acuerdan de esa anterior definición. No. Vos me decís gordo granudo y yo pienso en el capítulo de South Park del World of Warcraft. Es lo único que asocio. Mira, parte de lo que se asociaba con el gordo granudo, actualmente la imagen se ha pasado al nice guy, neckbeard, sí. Anti-fedora. Al neckbeard, sí. Mi lady. Sí. Pero un poquito menos misógino, sino que era una persona con muy pocas habilidades sociales. Sí. Comiendo mucha chatarra, con una fedora, amante de las katanas, y que jugaba todo el día comiendo comida chatarra y tenía tan pocas habilidades que iba a ser incapaz de salir del sótano de sus padres. Claro. Hoy como que se toca bastante, ¿no? Con esta categoría nueva del incel, ¿no? Exacto. Sí. Antes no tenía tanto esta categoría misógina en ese momento. Claro. Sí. O no era explícita esa categoría. No era explícita, sí. Y yo llegaba y veía a esta gente que es como, ya, pero ese ñoño se acaba de ir al extranjero, está trabajando en AAA, y es como, ¿qué está pasando acá? Y yo lo hablaba y me decían, no, pero es que los hikikomori. Ya, pero todos nosotros hemos jugado videojuegos y no nos hemos transformado en hikikomori. Y me empecé a meter. Y de hecho, mi tesis
Fue Hikikomori, yo de... lo conozco el término japonés, pero por las dudas, no sé si en el chat todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí, Este encierro, ¿no? Es sí, el... los hikikomori son personas que parten con fobias sociales, que es un diagnóstico, que no les gusta la interacción con otras personas, los pone muy nerviosos, por lo tanto todas sus interacciones son a través de internet o medios digitales, incluyendo la obtención de comida, salen como solo para ir al baño, y las familias japonesas cuando tenían hijos así, en vergüenza los mandaban al extranjero, por lo tanto en el extranjero como en Estados Unidos se hicieron conocidos antes que en su lugar de origen. Ujú. Y suelen ser categorizados como net o ninis, ni trabaja ni estudia, pero en el caso de los hikikomori suele haber algún diagnóstico de algo atrás. No es solo una persona floja. Ujú. ¿Qué Sí, diagnóstico? Eso ya no es mi... Pero parte como un tema de fobias sociales. No, claro, no ser tímido, no ser introvertido, sino que fobia social. claro. Entonces me meto con eso y le digo, decido hacer mi tesis de grado en videojuegos. Y la escuela me dice ya, y de hecho reprobé mi primer intento de tesis porque tuve muchas discusiones con el profesor de ese entonces que me decía, Mieres, tú lo que tienes que trabajar es violencia de género en videojuegos o tienes que trabajar economía en videojuegos. Y yo no quiero trabajar eso en videojuegos, porque para saberle de la industria, acá están los datos. ¿Qué levanto yo acá? ¿Qué hago? Y no quiero trabajar violencia en videojuegos porque esto significa que voy a seguir trabajando un estereotipo. Esto ya está súper trabajado, esto está súper estudiado y está también muy mal estudiado y muy mal trabajado. No quiero Ujú. estudiar género en videojuegos y decir que los videojuegos son machistas solo por ser mujer ligeramente ñoña y porque tú me lo estás diciendo. Es Claro. como yo estoy viendo acá comunidades, estoy viendo identidad, estoy viendo un montón de cuestiones de interacción. Bueno, en eso me rajó de arriba abajo. Y así, no me rendí y tuve un cambio con otro profesor que después se transformó en jefe mío y ahora colaboramos de vez en cuando. Ok. Y que me dice, él también tiene hijos chicos, que ahora son adolescentes, en ese entonces eran más chicos. Y me dice, mires lo que... Porque le digo, profe, ¿puedo seguir con mi tema? Es como, le juro que esto promete, así como me lo dicen mis tripas. Y dice, ¿puedes? Y le digo, ¿me va a dejar? Ah, pues, démosle. Y me dice, Mieres, no tengo ni la más remota idea ni de un tercio de las cuestiones que me estáis hablando. No tengo idea qué es esto. Pero te voy a enseñar a que esté ordenado y lo puedas publicar para que te escuchen. Qué bien. No significa que me fue bien en la nota de la tesis, Ok. pero ese fue el puntapié y empecé a meterme en todas las charlas y empecé a ir a los eventos y me fui a meter al gremio de diseñadores en videojuegos y me puse a huevear a los gremios de diseñadores de videojuegos fuera de Chile y había de repente mientras yo hacía mi tesis llegaban mi familia y me decía, Rocío, de nuevo no estoy trabajando en tu tesis y estáis jugando y viendo memes. Y yo así, ya ni siquiera lo estoy disfrutando, les prometo que esto es para la tesis. Acá te dicen, Cthulhu dice sobre tu segundo profesor de estos que mencionaste, ese hombre es un héroe sin capa. Concuerdo bastante, por cierto, ¿no? Hasta el día de hoy me ha llamado a dar charlas cuando él hace clases de economía en otro lado. Él es doctor en economía, así que imagínense, le estoy diciendo un sociólogo, doctor en economía, yo le estoy hablando, es que jueguitos. Y de repente me llama y es como, oye, ¿sabéis qué? Me acaba de llegar un cabro que me está haciendo una tesis sobre K-Popper. ¿Qué demonio es un K-Popper? Entonces, de repente me llama y es como, mira, mándamela y te anoto lo que necesitas y te digo si el alumno te está guanchunfleando o no, po. ¿Cachai? Chamullando. Qué De repente, interesante. Rocío, ¿tú sabes qué es Aqua Team? Sí, pero necesito saber qué más dice ese trabajo para saber qué iteración de Aqua Team estamos hablando. Wow. Oye, ¿qué es un beat? Y nos sentamos a conversar de eso hasta el día de hoy. Y él que me dijo, Mieres, manda tu ponencia al Congreso. Mieres, manda es tu él. ponencia. Bien, Es él. bien.
Bien. Manda tu ponencia al Congreso, manda tu ponencia al Congreso, manda tu ponencia al Congreso. De repente lo siento que es como, ¿se acuerdan del meme asiático del papá japonés, el papá asiático? Claro, sí. Mieres, ¿ya eres máster? Gómez, no tengo plata para pagarme el máster. Pero si ya tenía la habilidad de un máster, pero no tengo que pagar el cartón. Postula. Ya más rato, cuando tenga dinero. Se transforma un poco eso en nuestra relación. Es como, Sí. ya eres máster, es como, es caro, se me ocurrió una idea difícil. Ya hemos avanzado y llega, de repente me escucha cuando me invitan a la radio o presenta. Es chistoso porque me han invitado mucho a distintas escuelas e incluso he estado, me han entrevistado para el Colegio de Sociólogos Peruanos sobre temáticas emergentes, que es como, llegué yo con el pelo de color, de repente cuando panties de red, orejitas de gato, polerón gigante, y llego y me siento y es ¡brrrah! Esto. ¿Sabéis qué es ciberseguridad, videojuegos, bla, 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 bla? Y llegan y yo le decía, ¿cuándo me invitáis a mi alma mater para hablar de esto? Pues, ¿cachai? Si es como, Wow. ¿hasta cuándo no soy profeta en mi propia tierra, pues? Es terrible eso, ¿no? Por lo menos... Sí. Por lo menos en el núcleo chiquitito de lo que es la universidad de la que salí, que decía como, oye, cuando yo estaba haciendo esto me dijeron que es una estupidez y ahora están patrocinando un equipo de eSport. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible, cachai? Sí. Y me han llamado varias veces con un tema de la creatividad de poder utilizar la sociología en otros espacios, como lo que se llama la imaginación sociológica en juegos, porque muchos de mis compañeros de alma mater o futuros compañeros de alma mater no se les ocurre, y es como, es que si estudias esto tenés que trabajar economía, pueblos indígenas, politización, y es como, Claro. ¿y qué pasa si te digo que puedes trabajar todo eso en mundos de fantasía? Eso es lo que te iba a decir, ¿no? En esto que, por supuesto, se reconoce, ¿no? Que te llamen para hablar de esto. Opinión mía, ¿eh? Podés, por supuesto, estar en desacuerdo. Noto un poco, quizás hasta todavía, ¿no? Y supongo que no debe ser ninguna novedad lo que voy a decir, de condescendencia, ¿no? Que es como que, wow, mirá lo que está estudiando esta chica con sociología. Qué bien, Rocío, ¿no? No como un decir, qué campo de estudio interesante, como que no termina de ser, y por no obtener una mejor palabra, permitime que use esta, serio para algunos, ¿no? El estudio de los videojuegos, que es súper profundo, ¿no? Se han dado fenómenos tremendamente importantes en los videojuegos, súper interesantes de analizar, súper análogos a la vida real, ¿no? Incluso en propagación de enfermedades, algo que no tiene que ver con la sociología, pero un ejemplo muy puntual, ¿no? Los efectos de cómo se expandió el coronavirus funcionan de la misma forma en cual fue un virus de tipo bug en Warcraft. Exactamente. Entonces, por lo tanto, las primeras estrategias que se utilizaron fueron esas. Mira, el mundo digital es increíble, es como, no me gusta ser como los Crypto Bros, pero es como que para allá va el tema de cómo tenemos nuestra relación con la tecnología, no en un tema de volcarnos completamente y tampoco decirle no, sino tratar de encontrar un punto medio, digamos una síntesis a los Hegel síntesis al respecto. Absolutamente. Ghost and the Shell síntesis, Puppet Master, Makoto Kusanagi, estamos hablando, es como así de nerd, pero todavía pasa. Hay que ser súper honestos. Los Game Studies, como área de estudio en específico, que parte con los estudios de los juegos de mesa de Babilonia y que después toman los juegos de rol y después el estudio del aprendizaje, como área específica de estudio en relación a los juegos, es recién de los años 70. Claro. Por lo tanto, es una disciplina en pañales. Se nutre un montón de cosas, hay gente como que juega, que pololea, coquetea con el área, pero no solamente se dedica, pero hay mucho trabajo y mucho avance, y es una subdivisión de los estudios culturales. Entonces, sufre lo que sufren de inicio los estudios culturales, como eso no es ciencia. Pero dime algo que no podría ser que no sea mi opinión, es que no es una opinión, es ciencia. Absolutamente. Es ciencia. Tiene método, está publicado, me peleé con 40 personas, duelo a muerte con cuchillos por mis datos, etc. Me he acostumbrado haciendo docencia a trabajar en memes.
Claro. como en el espíritu de las cosas. Y después es terrible, porque de repente voy al lugar y digo, bueno, y Pikachu Face. ¿Qué es Pikachu Face? Buscando en el celular esto. Sí. Y sin embargo, es súper interesante que muchas cosas que vimos, no solo podemos decir que se replican en los videojuegos, sino que han tenido su origen ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, para nombrar algunas, y en el chat seguro pueden nombrar más, antes de que Internet fuera Internet, ya había juegos multijugador, ¿no? Juegos escritos, ¿no? Los multi-user dungeons, ¿no? Los famosos MUD, donde eran los primeros juegos de rol escritos, no como los conocemos ahora, por supuesto, multijugador, ¿no? Antes de que hubiera redes sociales, había comunidades, los famosos gremios, ¿no? De los juegos de los primeros MMORPG, que funcionaban como funciona el mercado de Facebook ahora, ¿no? O sea, no, incluso más terrible. Imagínense que el primer nicho gamer era gente aburrida en los grandes centros de estudios científicos. Totalmente. En Estados Unidos. Sí. Entonces tengo tiempo mientras esta máquina hace esto, y se dedicaban a armar juegos como el Pong, porque uno se aburre, así como uno tira papelitos. Es como, oh, ¿sabéis que programé esto como que juego Pong? Y llegaba a la universidad y decía, no, esto es un virus, y los borraba, y se hacía un mercado negro, casi una mafia de videojuegos, y después se expandía a otros lugares. Entonces decís como, ¿en qué momento? Y pasamos de eso, de Pong o de escribir, o por ejemplo, a mí me gusta un montón, y lo ocupo para enseñar externalidades, no sé si conocen ese concepto. No conozco. La externalidad se refiere en ciencias sociales y sobre todo en el estudio y evaluación de proyectos de las consecuencias esperadas o no esperadas de tu intervención. Ok. Un poco tratando de adelantarse al Dungeon Master cuando uno toma una decisión y el Master te dice, ¿estás seguro? Y después viene como 4 sesiones a morderte el trasero tu decisión. Sí. Ya, pensar una externalidad es tratar de como cuáles son los posibles outcomes más probables, sean esperados o no esperados. Con esperados me refiero positivos y negativos, y no esperados positivos y negativos. Bien, perfecto. Y cuando se hacían juegos, cuando eran de rol, en donde tú ibas leyendo y habían como 4 colores, sí. No me acuerdo cómo se llama el juego, pero estaba la opción que tú manejas un reino. Y sí. Pasaba que si tenías enanos y festejaban, tú podías hacer festejar y de repente se te morían siempre por una plaga. Sí. ¿Ya sabes cuál era la línea que pasaba ahí? Los enanos beben, los gatos se toman el alcohol que cae del piso, se mueren por intoxicaciones etílicas. Es el Dwarf Fortress este juego que estás hablando, me parece, ¿no? Sí, se mueren por intoxicación etílica. No hay quien controle la plaga de ratones. Los ratones llevan plaga. La plaga mata a los enanos. Absolutamente. Y tu civilización se murió por ebria. O no ordenada para ser ebria. Y esas son externalidades. Y así tú piensas como, ¿cuál es la línea lógica de procesos que podrían suceder, de interacciones que tienen repercusiones? Son como lanzar una gota, uno no sabe hasta dónde llega, y lo tenías en un juego. Tremendo. Ahora, ¿qué importancia tiene el juego en general, no solamente ya el videojuego, para la sociología? Porque el juego, más allá de que lo tomamos como algo puramente de esparcimiento, es mucho más que eso en realidad, en cualquier cultura, ¿no? Y no hablo ya solamente de videojuegos, digo, mira, hasta los animales, ¿no? Jugando terminan aprendiendo. Lo que sabemos es que solo dentro del reino animal los que puntúan más alto en categorías de inteligencia, según humanos, hay que ponerlo en claro eso, según nosotros, esto es como el cerebro es el órgano más importante del cuerpo, acorde al cerebro. Son los que juegan fuera de la etapa infantil o de cachorro. Ok. En la etapa de cachorro todos los animales juegan porque es la principal forma de A, adquirir habilidades motoras, B, aprender sociabilización primaria, y C, traspaso de unidades mínimas indivisibles de culturas o memes. Y ahí entran el jugar, la ronda, cantar, el mover las patitas, dónde está, juguemos a la escondida, cuál es el rojo, dónde cabe el círculo, todo ese tipo de juegos.
Después se Ajá, empiezan a complejizar, sobre todo por el aprendizaje de qué significa cumplir roles, por ejemplo, jugar a la casita, Paco y el ladrón, y qué significan las estructuras sociales al respecto de qué es justo, qué no es justo, resolución de problemas, qué sucede cuando tú mientas, cuándo mentir, cuándo robar, cuándo romper regla es permitible o no permitible y las consecuencias que pueden tener en un espacio que se llama jugueteo o claro. una simulación. Tú simulas estas cosas, puedes adquirir conocimiento, y que conocimiento un poco elevado, esto se llama aprendizaje a través de juego, que no es Sí. necesariamente lo mismo que Serious Game. Y ya después de eso se sigue complejizando dependiendo de tipos de juego. Calua lo llama, por ejemplo, esta Alea, Ilix, Mimicry, etcétera, que pueden tener más o menos estructura. Son deporte, no son deporte, empezamos a apostar, no apostamos, nos vamos a los puños, no nos vamos a los puños, ¿sabéis qué? Lo que quiero es sentir catarsis por miedo o no, descubrir patrones, etc. Mm, Pero de partida, ocio no significa no hacer nada, sino que es todo lo que nosotros hacemos que no sea por obligación, claro. y le hace maravilloso al cerebro. De hecho, sí, jueguen, no es algo solo infantil. Sí, medio castillo. Mimicry, como los Mimic, tienen la misma base, creo que del latín, si no me equivoco. Y también los juegos son una de las principales opciones para generar espacios de interacción social libres. Ok. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, depende del tipo de complejidad de juego. No me voy a hablar de los deportes porque una cosa es decir, no sé, jugar a chutear algo y otra cosa es decir, no, es que, nos vamos a poner a jugar polo. ¿Cuánta gente tiene acceso a un caballo? Por supuesto. Ahí entran, por ejemplo, interacciones sociales, clase, economía y demás. Pero, por ejemplo, mirando a los niños del jardín o en los colegios, es el espacio en donde se hacen intercambio de ideas, se ponen en condicionamiento creencias, porque uno parte pensando que el mundo funciona según el microcosmos que es el hogar de uno y se da cuenta que no todos los hogares son iguales, y después de que ya está el colegio y más allá, entonces los juegos son un espacio de realidad simulada de lo que es la realidad fuera del juego, de una forma u otra. Ok. Sobre todo porque las narrativas y las mecánicas son parte de la producción cultural y por lo tanto son un reflejo, o como le gusta decir a mi jefe, el Zeitgeist o el espíritu de una época. Sí. Por lo tanto, el hecho de que se jueguen rondas con ciertas canciones, que se jueguen siempre dados. Hay un montón de juegos de la época de Babilonia en adelante en donde tú movías una pieza y los dados, y el azar era la forma de explicar la intervención de los dioses porque no lo podías explicar por nada humano. Claro. Entonces lo que pasaba en el tablero terminaban siendo predicciones o lecturas tuyas, o que venía, no sé, tu abuelo muerto a avisarte de algo. Wow. Entonces, los juegos tienen componentes sagrados, tienen componentes de ayuda. Actualmente ocupamos gamificación en procesos laborales, e incluso se han utilizado juegos de rol como D&D como formas de terapia en conjunto, y juegos como Counter-Strike, debido a que requieren habilidades de sinergia y de comunicación efectiva, que es algo súper difícil de conseguir, como métodos de ensayo. Y la gente que juega harto, suele ser gente que entra a la educación superior con un set de habilidades blandas mucho más avanzadas que antes se obtenían solo después de posgrado. Qué interesante eso. Eso Entonces, ya se ha esos logrado son estudiar. papers. Son papers, por eso. Son Esa es papers. la pregunta porque no es opinión No, no, de no. Chío. Es un No. estudio Sí. esto. Chicos, yo me leo a la semana por lo menos 4 o 5 papers. Súper En interesante, ¿cierto? En este momento me sería súper difícil citarlo en qué paper lo leí, porque leo 5 a la semana mientras hago clases, entonces como sé que lo leí, no me llegó en un sueño, lo leí, tendría que bucear, pero hay un montón. Por ejemplo, el tema en videojuegos, debido a temáticas de narrativa y de mecánica, no Sí. es raro encontrar que hombres jóvenes suelen disminuir su sintomatología de depresión, Eso sobre es todo algo, en la parte más sí, infantil. algo que, de hecho, de lo de terapia, ya también te iba a decir, nosotros tenemos, le cuento a los que están en el chat que quizás no lo hayan visto, tenemos una entrevista con un
recreólogo, justamente, un psicólogo y recreólogo que trabaja en un hospital de salud mental infanto-juvenil acá en Argentina, en Buenos Aires, que usa tanto una versión para los más chicos, para los niños más chicos, muy pequeña, ¿no? Pero para los adolescentes, las reglas en serio, Calabozos y Dragones, para esos espacios de recreación, ¿no? Los espacios liberados o libres, le dicen ellos, ¿no? Y justamente contaba esto, ¿no? Cómo ayuda en todos estos temas, ¿no? Ayuda mucho en un tema sí. como de automejora constante y cómo cambia la imagen de uno. Yo lo hablo desde videojuegos, que es mi expertise más grande, pero se traspasa mucho la temática de RPG, que tiene que ver de los jugadores suelen tener 3 tipos de personajes o de avatares en lo digital. O sea, avatar y digital es un poco redundante, pero para que se entienda. Sí. Está la recreación de uno mismo, como cuando uno dice no está jugando un personaje de rol, te estás jugando a ti mismo. Claro. Que está bien hasta cierto punto, porque te ayuda a juguetear con ciertas cosas de ti mismo y mejora continua. Hay un segundo personaje que se denomina la sombra, según la teoría junguiana, que permite hacer una catarsis de espacios negativos que nosotros tenemos. O sea, tu personaje Edgy tiene algo de salud mental y es bueno para ti. No lo llevas al extremo porque, bueno, puede fallar ciertas cosas como tu interrelación con la demás gente de la mesa, pero ayuda a hacer catarsis de lidiar con la parte negativa o lo que creemos negativos de nosotros mismos, que puede ser desde trauma hasta si es que soy enojón o soy devoto a la Virgen del Puño, dígase cagado con la plata. Claro. Y está la parte de lo que se le llama, ¿cómo es? Es la contraparte de la sombra, que es cuando nosotros generamos personajes con todas las categorías que nosotros queremos decir que son positivas y que nos gustaría nosotros representar. Como si fuera idealizado, una versión idealizada de uno. Exacto. O hacia dónde uno aspiraría, o cómo se comportaría alguien que junte todos los valores y principios que nosotros consideramos positivos y deseables. Entonces, muchas veces, cómo jugamos un personaje de rol nos está diciendo cómo nosotros vemos, configuramos y categorizamos el mundo, y al jugarlo lo ponemos en cuestionamiento. Por ejemplo, el paladín cuando pierde sus poderes divinos, ¿cachai? ¿Qué significa el dogma de un dios en D&D? ¿Por qué lo perdiste? ¿Por qué no perdiste el favor? ¿Qué significa ser bueno? ¿Qué significa ser malo? Que es súper complejo. Léanse el manual de la oscuridad vil y el de las horas elevadas para tener esta discusión. Les va a servir acá y en cualquier parte, se los aseguro. Grandes manuales de 3.5, sí. Y en videojuegos, con el tema de las comunidades en internet, yo sé que siempre hablamos de comunidades tóxicas, pero no siempre son tóxicas. Los primeros foros que se crearon fueron un espacio de seguridad para mujeres escapando de relaciones tóxicas y violentas de pareja. Wow. Sobre todo cuando hay niños involucrados, se generan redes de sororidad y de solidaridad alternante. Entonces, imagínate gente diciendo en internet, ¿sabes qué? Vente, te abro mi casa, ¿dónde te doy dinero? ¿Sabéis qué? Ropa para tu hijo, comida, necesitáis una matrícula, yo te ayudo. Y uno de los principales lugares de LGBTQ+, al principio, fueron las guilds de WoW, abiertamente, que se generaban espacios de representatividad, cuidado, sobre todo de los más jóvenes. Entonces se da un espacio en que la creación del personaje o el avatar termina siendo una forma de jugueteo y de cuajar una identidad más o menos con la que te sientas más conforme, claro, sin la presión social de tu círculo cercano. No lo que tus papás quieren, no lo que tu pareja quiere, no lo que tus abuelos quieren, no lo que se espera, sino cómo quieres conformarla tú. Y cuando se cuaja en internet, se logra sacar, y eso ha ayudado un montón a las personas dentro de la comunidad LGBTQ+, sobre todo no binario, género fluido y personas trans. Totalmente. Vos sabés que hay dos temas que en estas diversas charlas que hemos tenido con profesionales de un montón de ámbitos se siguen dando y que son muy poderosas. En este caso también toca los juegos de video, ¿no? Pero permitime que hable de los juegos de rol, que es de lo que sé un poquito más, ¿no? Sí, obvio. Por estas entrevistas y por todo, ¿no? Pero una es esta suerte de, en el mejor de los sentidos, escapismo,
¿no? Porque Ujú. en muchos casos es eso, e incluso en el mejor de los casos, ¿no? De cuando uno lo hace, tiene una vida que considera saludable, sana, completa, ¿no? Plena. Igual así, a todos nos gusta escaparnos, ¿no? Ser mapaches por un Sí, rato. Y, sí, pasaba antes, no sé, tu escapismo era leyendo libros, ahora con claro, fanfic, jugando a la pichanga el domingo con los amigos, alguna forma de totalmente. tener un paréntesis dentro de la normalidad o rutina, si es eso. Totalmente. Y el otro, que en los MMORPGs y en el rol se da más que nada, en los RPG también, ¿no? Pero Ujú. digo, o sea, en esos juegos en particular, quizás ahora en los juegos del estilo Fortnite, etcétera, que tienen tanta customización también, la expresividad, ¿no? La expresión. El poder mostrarse de Ujú. una manera diferente o la misma, pero no importa, poder mostrarse, ¿no? Como uno quiere en, en Internet, ¿no? En un espacio que no deja de ser social, ¿no? No es Sí, la sociabilidad a la que estamos acostumbrados en el mundo de carne y hueso, pero no deja de ser social de ninguna es manera, una ¿no? sociabilidad que es un poco extraña, que demuestra una diferencia generacional, porque exige un respeto de no tengo que contestar inmediato, sino que voy a contestar cuando pueda y tenga tiempo para contestar y como quiera Sí, en la interacción, y no está anclada a un territorio pensado de forma tradicional, a no ser que tú pienses que un lugar de internet es un territorio en específico, y tampoco está anclada a la temporalidad. Por lo tanto, mi terreno y mi temporalidad podría ser ahora en Ucrania jugando rol. claro. De hecho, ya que mencionás, voy a aprovechar, ¿no? Ujú, Para contar una anécdota que yo soy muy lector de Reddit, ¿no? Más que nada ujú, lurker, no soy tanto de postear en Reddit. Yo soy muy lector de todos los foros de juegos de rol en Reddit, todos los ujú. subreddits de juegos de rol. Y cuando recién estalló la guerra, cuando estaban los primeros bombardeos, eh, hubo una pequeña crónica, ¿no? Si se quiere, sería la mejor manera de definirla, de un jugador de D&D con sus amigos jugando Warhammer y jugando D&D en medio de los bombardeos, ¿no? Wow. Súper interesante, anecdótico, por supuesto, ¿no? Digo, es una persona, pero no obstante lo cual, interesante, ¿no? Y uno dice, bueno, el muchacho creo que por lo que daba a entender, no era mayor de edad todavía, y no tenía nada más que hacer que estar ahí con sus amigos, y mientras bombardeaban y estaban en el sótano esperando a que los bombardeos terminen para volver, jugaban rol, ¿no? Digo, se escapaban de una de las cosas más cruentas que puede haber en el mundo real, la guerra, de una forma Jugando que, rol. sí, que quizás En donde uno puede tener un poco más de control de situaciones que la vida cotidiana no tiene Sí, control. Así sí, como sí, sí. ser dueño de tu destino. Sí, es súper fácil si soy un hechicero level 8 de donde ya moda la realidad y filo. Claro. No como uno que tiene que pagar impuestos y es muy fanático de no morirse de hambre. Absolutamente, sí. Chio, te hago una pregunta. Ujú. ¿Qué es lo que se viene o qué es lo que se está estudiando y capaz no le estamos prestando atención? ¿Qué es cutting edge? Ya que veo que te gusta usar también, como a mí, varias frases en inglés, en lo que es Game Studies. ¿Qué es algo que capaz recién ahora se está empezando a hablar, que te apasione, que digas, wow, este tema, miren que este tema se viene, lo estamos Mira, empezando a tratar? lo que Sí, está súper duro actualmente es un tema de las ideologías, ir trabajando ideología. Un poco la gente suele pensar que porque es un juego, ¿por qué le están poniendo ideología a mi juego? Tu juego siempre ha sido ideológico. Lamento decirlo, pero tu juego siempre ha sido ideológico. totalmente, Que sí. tú hayas decidido obviarlo no lo hace lo contrario. Hay toda una nueva área que se está trabajando de trans y queer game studies, que es básicamente los game studies desde una perspectiva queer y de personas trans. Sí, Se viene súper, súper potente porque no es solo hablar de feminismo, sino que también empieza a hablar de transaccionalidad, de un montón de temática. claro. Se viene mucho el tema de economías digitales con todo esto de los juegos NFT, de las microtransacciones, de los Totalmente. bits, eso y también de distintas formas de capitalización. O sea, siempre están los clásicos que es interacción, identidad y narrativa, que eso uno no se cansa, pero estos son Claro. temas que se vienen fuertes como ¿Con en los nodos. capitalización a qué te referís en particular?
La capitalización, un poco como lo trabaja en la economía de Marx, pero utilizándolo con los conceptos de Bourdieu con respecto a individual, social, económico, simbólico e incluso actualmente lo que se llama erótico. Ajá. Súper profundo el tema para analizar en los videojuegos. Sí, tengo un paper por ahí. Tengo un par de publicaciones al respecto, pero Bueno, básicamente tiene que ver con la pelea de en dónde está el empoderamiento y el poder con respecto a la imaginación de una mujer sexual, wow. que va, por ejemplo, voy a poner a Bayonetta. Bayonetta es la imaginación de una mujer empoderada y muy cómoda con su sexualidad. Sí, Wood. Pero es la imaginación de un hombre sobre una mujer. claro. Entonces es una fantasía, una eye candy, pero al Sí, mismo tiempo, tercera vuelta de tuerca. Pero Bayonetta está llena de significados que son propios de la comunidad drag. Porque, por ejemplo, los bailes de la magia de las brujas Umbra es voguing, tradicionalmente conocida con las poses de la comunidad drag. claro. Entonces, ¿qué lectura hacemos de eso? ¿O qué Súper lectura interesante. hacemos de atraer público, sobre todo de hombres jóvenes, a los espacios de juego, utilizando mujeres tradicionalmente atractivas, aunque sea en la categoría estética de alternativo, Claro. pero al mismo tiempo seguimos alimentando conductas que son machistas y misóginas con respecto a los mismos? Entonces, en donde se exige una capitalización erótica, que es como, pero ¿por qué no está ocupando short? Porque está... Y al mismo tiempo no paga, porque es, ay no, por un lado lo tiene fácil, porque es mujer, es atractiva, por lo tanto está todo el mundo tirándole sus billetes cual meme, pero al Sí. mismo tiempo paga menos porque es como, ay no, porque está puro buscando atención. Entonces una capitalización erótica de mujeres es mucho más esperable, pero es menos rentable que hacer lo mismo con un hombre. Wow. Sí, usualmente basta con estar limpios en el caso de los hombres y barbas recortadas para tener un efecto económicamente más sonante que las panties de red, por raro que suene. Sí, tremendo. Chico, te hago la pregunta con la que solemos cerrar las entrevistas, que es nuestra pregunta profunda para pensar, para ¿Ya? ponerse ya el gorro de socióloga. No, que es la siguiente. ¿Qué hubieras cambiado en tu carrera si es que hubieras cambiado algo? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿O qué consejo te darías a la Chio que recién estaba empezando con esto de los estudios de videojuegos desde tu experiencia de ahora? ¿No? ¿Qué le dirías a esa Chio que recién estaba recibiendo sus Oh, malas notas del profesor que no la entendía antes de conocer a quien sí mira, le iba a prestar atención, por ejemplo? sé que suena cliché, pero hubiese cambiado, creo que no cambiaría nada porque considero que con el contexto del que estaba viviendo entre personal y el momento, lo hice súper bien. Lo Ok, hizo súper bien. Hay un tema de que estamos hablando, yo empecé a estudiar en el año 2011, era otro espacio con una temática emergente. Me gustaría que hubiese sido más fácil, pero cuando a uno se le ocurre meterse con temáticas emergentes, suceden este tipo de cosas. Y después estás más viejo y te metí en otros lados y es como, ay, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo, me pasó lo mismo. sí, Tal vez lo que me hubiese gustado es un poco lo mismo que yo les recomiendo a chicas, más que por ser socióloga o en videojuego, con un tema de menos risa nerviosa y más créete el cuento. Es así como, y dale para adelante y aprovecha todas las oportunidades que tienes, ¿cachai? Que es un poco lo que me tocó hacer y lo que hice dentro de lo que pude. Entonces sí. no sé si cambiaría eso. Es como de repente así como ya trata de bajonearte menos, pero el contexto yo encuentro que lo hice súper bien, estaba nerfeada, es como se me ocurrió meterme en un encuentro que era para 4 o 5 niveles más arriba de lo que yo estaba, entonces... Absolutamente. Chico, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puedes seguirte quien quiera saber más de esto, más de sociología, etcétera, en redes? Me dedico a hacer divulgación científica en Instagram, estoy como @chivoinvestigadora. También me dedico a hacer mapachadas y de vez en cuando hacer este tipo de conversaciones serias en Twitch. También me pueden encontrar como chivoinvestigadora. Estoy como Rocío Mieres 11 en Twitter.
Y tengo un podcast en Radio Demente CL, donde me pueden encontrar como Pixel Raccoon. De todas formas, yo ya estoy en un momento en donde no hay tanta gente que hace lo que yo hago, entonces si googlean mi nombre les aparece casi todo lo que hago. Muy bien, fantástico. Chiva, muchísimas gracias por la charla, súper, súper interesante. Creo que la verdad No, que gracias a hemos ustedes por sumado un montón. invitarme. No, no. Creo que ha sumado un montón. Bueno, la vamos a estar subiendo para los que están viendo, gracias por estar ahí. La vamos a estar subiendo a YouTube, seguramente siempre en el transcurso de 15 días. Si ya la están viendo en YouTube, gracias por haberla visto ahí también, por supuesto. Y nos vamos a ir, aparte de agradeciéndole por supuesto a Chivo por esto, síganla ahí en las redes que las sacamos a tirar en el chat, con un raid a los amigos de la Taberna de Rol, que son también con quienes hablamos bastante de estos temas y tantos otros. Y ya saben, si querés descansar, si querés pasarla bien, si querés venir a contar tu historia, vení acá y tomate 20. Nos vemos la próxima. Chau, chau.